Muy bien, vamos ahora a continuar con la sesión número 4. Seguimos todavía en la introducción, la tercera parte. Vamos a tocar el tema del pecado. Estamos estudiando en esta introducción el pensamiento del apóstol Pablo, cuáles son sus ideas, cómo ve las cosas y por supuesto cómo lo va a presentar en el libro de Romanos. Por esa razón estamos en esta introducción tocando conceptos, estudiándolos, analizándolos antes de que se nos presente en la clase, en la lectura de Romanos, para poder dedicarle más comentarios a otras cosas que son también importantes, pero los temas estos que estamos viendo solamente los vamos a llevar de repaso porque ya los estudiamos y nos va a dar oportunidad de poder profundizar en otros conceptos. Así es que continuamos con el tema. Vamos a ver ahora el tema del pecado. Hemos estado estudiando el tema del ser humano, ya lo vimos de acuerdo al apóstol Pablo, la persona, el ser humano está dividido de tres partes: el espíritu, el alma, donde también habita la conciencia y la mente, que ya lo hemos platicado, y la tercera parte es el cuerpo, donde está el corazón y la carne, es decir, los órganos en sí. Esas tres partes, el apóstol Pablo le habla en tres partes como tripartita, y comentamos que algunos piensan que solamente el ser humano está dividido en dos, en alma y cuerpo, y que el espíritu y el alma es la misma cosa, pero yo personalmente no lo creo. El apóstol Pablo lo dice claramente en Tesalonicenses, cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, en esas tres divisiones, y esa es nuestra raíz, nuestra base para ir entendiendo todo el tema de la salvación, de los conceptos que él va a tocar en el libro, ¿no? Entonces, el ser, es decir, el ser humano, pero hablamos del ser, pues es espiritual, si tiene mucho énfasis en el espíritu, es una persona espiritual. También puede ser un ser emocional cuando hay énfasis en el alma, en la cuestión de las emociones, cuando dicen que alguien es muy emotivo. Cuando se trata de la conciencia, el ser puede ser moral, el ser humano es moral o amoral, depende del caso, pero apela más al tipo de conciencia en ese sentido. Y cuando se trata de la mente, pues puede ser un ser racional. Es decir, alguien que utiliza muchísimo la cuestión mental, el razonamiento, el análisis. Cuando es el primer lugar, entonces es un ser racional. Cada uno de estos puntos tiene un énfasis. Así es que hay personas muy espirituales cuando el énfasis se lo pone en la vida espiritual, o muy emocionales cuando lo aplican solamente en la parte del alma. Otros ponen muchísimo énfasis en la cuestión moral, es lo más importante, y se presenta solamente apelando a la conciencia, ¿no? Y en cuanto al cuerpo, que el apóstol Pablo habla del cuerpo como en la totalidad de todo el ser, en el sentido de corazón, la carne, es decir, todos esos órganos forman parte del cuerpo. Pues el apóstol Pablo ahí ubica la voluntad, es decir, el ser humano es un ser con voluntad, volutivo, quiere decir que tiene una voluntad, y regularmente esa voluntad se concentra en el corazón, pero participa cuando ejerce su voluntad, pues participa todo el cuerpo y toda la carne, es decir, cuando nosotros le aplicamos la voluntad, pues todo esto está participando. Y el apóstol Pablo también toca el tema del pecado, que es lo que vamos a ver ahorita, analizar algunos conceptos y cómo afecta el pecado en cada una de estas palabras que estamos citando: espíritu, alma, conciencia, mente, cuerpo, corazón y carne. El pecado afecta todo porque todo el cuerpo participa en el pecado, y así lo toca en el libro de Romanos. Es decir, todo el ser, todo este ser, el ser humano con su totalidad, espíritu, alma y cuerpo, participa cuando entra el pecado. Y por lo tanto el pecado afecta todas estas partes y otras más, pero estas son las principales, y afecta la totalidad del ser humano, no solamente el espíritu, no solamente el alma, no solamente la conciencia, no solamente la mente ni el cuerpo, el total de todas las partes es afectado. Entonces, hoy vamos a comentar en esta sesión palabras que él usa en el libro de Romanos que significa pecado, es decir, que tiene esa connotación. No es un término fácil porque
regularmente no se habla de pecado. Inclusive en las iglesias actualmente, en las últimas décadas, la palabra se ha hecho hacia un lado de no tratar de tocarla en las predicaciones, en los mensajes, porque no es muy popular y nadie le gusta que hablar de pecado. Y una iglesia que habla mucho de pecado, a la gente no le gusta que le estén recordando su condición y a veces se piensa que esa persona predica mucho sobre el juicio porque habla mucho de pecado. Pero la realidad es que forma parte de toda esta situación que Cristo vino a morir en la cruz. Es parte del problema, de la razón de la cual Dios hizo todo un plan de salvación en todo este concepto. Entonces vamos a ir rápidamente porque son alrededor de 10 o 11 conceptos y deseo yo terminar el tema del pecado para la próxima sesión tocar el tema de la salvación y cómo la salvación va a ir a recuperar cada una de estas afectaciones y cómo participa la salvación para restaurar y recuperar todas las partes que se han bloqueado. Así es que sé que son muchos conceptos, pero volvemos al mismo punto. Esta gráfica yo se las voy a mandar más tarde al terminar la clase para que ustedes vayan teniendo una idea de las partes de la persona, el ser. Cuando tiene un énfasis en alguna de estas partes, pues el ser humano es un ser espiritual o emocional o moral o racional o evolutivo. Todo participa, pero a veces hay un énfasis en cada una de estas partes. Entonces, bueno, vamos a entrar al tema del pecado, que es el cuarto punto del pensamiento del apóstol Pablo. Y nos dice aquí el comentario que al tener una comprensión del concepto del hombre en el pensamiento teológico de Pablo como un ser, así relaciona el problema del pecado en él mismo. Es decir, el hombre es pecador y no se ha dado cuenta del alcance y peligro que tiene el pecado en su vida. Y esa es una realidad de nuestros días, ¿no? Cuando hablamos de pecado, el poder llegar a la conclusión de que somos pecadores, nos quedamos cortos en la magnitud de lo que el pecado involucra a todo nuestro ser, es decir, la afecta a todo por completo y lo vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, no es solamente algo que hicimos malo, sino es algo como participa todo el ser frente a la situación o el pecado que hemos cometido, ¿no? Y regularmente no nos gusta estudiar este tema porque no es un tema fácil, como lo acabo de decir, porque demanda de nosotros llegar a esa comprensión de lo que realmente somos. Así es que el apóstol Pablo nos exhorta a mirar la gama que tiene el pecado en la que con mucha facilidad el hombre se enreda, es decir, nos atrapa o nos quedamos enredados en esta situación de pecado. Y Pablo usa cerca de una docena de palabras para hacer referencia al pecado, mostrándonos así una riqueza en las expresiones y en el alcance de ellas. En las traducciones de las palabras a veces se menciona la palabra pecado, pero no se da la característica y la gravedad de lo que representa esa palabra. Es decir, cuando estamos leyendo Romanos u otro libro de la Biblia, se da una palabra en la expresión, en la narrativa que aparece la palabra, pero no necesariamente usa la palabra pecado, pero es un pecado y entonces no necesariamente representa la magnitud del daño, solamente la leemos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizar esas palabras y entender la magnitud del daño de lo que está ocasionando. Así es que las palabras con las cuales Pablo define este tema del pecado se destacan por la riqueza del significado. Él las va a usar en el primer capítulo. Hay toda una lista que seguramente si ustedes ya empezaron a leer Romanos, ya se dieron cuenta que hay una lista larga, pero todo eso significa pecado. Dice esta destacan la riqueza del significado, con lo cual podemos tener una dimensión de la gravedad del pecado en la vida del ser humano y vamos a ver algunas de ellas. Es decir, la magnitud de destrucción es en la totalidad del ser, aunque tenga un énfasis en alguna de estas áreas que nosotros hablamos ahorita del ser humano que participa, la realidad es que el nivel de destrucción es completo, le afecta a todo el ser, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? La primera palabra que aparece ahí en estos comentarios que Pablo usa es la palabra injusticia, adikia en griego. La palabra injusticia es una palabra que significa pecado y esta palabra se traduce como un mal
el hacer un mal, más bien, maldad o incorrección. Y descubre al hombre que no tiene ley que lo gobierne. Habla de alguien que pasa por encima de la ley y comete toda clase de fechorías o delitos. Romanos 1:18, Pablo describe la ley y la justicia que van contra la perversidad de los hombres y que produce una enemistad contra la verdad. Ahí la palabra injusticia, que significa realmente pecado, denota el tipo, la expresión es cuando alguien vive obrando el mal por encima del código, por encima de la ley, por encima y hace cualquier cosa que es incorrecta, que va en contra de los principios de Dios, como injusticia. La segunda palabra es de pecado es amartía en griego. Es la palabra que más se usa en todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego y usa mucho la palabra amartía y dar una idea de pecado en todo el sentido de la palabra, ¿eh? Es decir, su significado es transgredir, obrar mal, pecar y contrariar. La palabra da la idea de una condición responsable por parte del hombre con la característica que implica la culpabilidad en los actos. Cuando él usa la palabra amartía en el griego, en Romanos, la palabra pecado, está hablando de esta situación en donde el ser humano participamos y implica culpabilidad. Es decir, el pecar nos hace culpables. Otro de los significados de amartía es fallar al blanco. Es decir, el hecho de tener la intención de hacer algo, de un objetivo y una meta, pero erramos, nos equivocamos y le fallamos. Entonces, en ese sentido, que significa también fallar al blanco, es decir, pecar significa que nosotros hemos fallado en cumplir el verdadero objetivo y la intención por la que fuimos creados. Es decir, fallar al blanco es como si pusiéramos estar apuntando con una flecha a la diana del blanco y tenemos la intención de llegar al centro de la diana y no logramos. De hecho, cuando alguien practica la arquería, en este caso, su habilidad y su don radica en su disciplina, su concentración para evitar que su persona, con sus sentimientos y emociones y con su razonamiento y con todo lo que es el ser humano, no le estorbe al arco, porque el arco está diseñado con alta ingeniería. Si lo pone en un tripié el arco y automáticamente un robot lanza la flecha, va a ir a dar al blanco. Pero aquí nosotros somos los que estorbamos. Entonces, aquellos arqueros exitosos que ganan medallas son los que han logrado estorbar lo menos posible al arco con la flecha para dar al blanco. Entonces, eso habla de que la naturaleza del ser humano, por más que queramos darle al blanco, terminamos fallando por causa de nuestras emociones, nuestros razonamientos, por causa de nuestra de cualquier situación de la que querramos que nos traiciona y que evita que lleguemos al blanco. En ese sentido es pecado fallar al blanco y por lo tanto, pues no hay pecados grandes y chicos, aunque el nivel de destrucción espiritual los dos son parejos, pero puede haber niveles de destrucción material. Es decir, no es lo mismo robar 5 millones de pesos que robar 500 pesos. El daño es el daño mayor y trae mayor destrucción, pero a nivel espiritual las dos causan destrucción. Y no quiere decir que uno destruya más que el otro. A nivel espiritual causa nivel de destrucción, ¿no? Entonces, esta martía, que es la más común, es un término muy usado, es parte de la cultura griega. El término lo usa en la poesía Aristóteles, que se traduce usualmente como un error trágico. Es decir, algo fatal, defectuoso, falló. Es el error fatal en que incurre un héroe que tiene la intención de lograr la gesta heroica, pero termina fallando y se convierte en toda una tragedia. Intenta hacer lo correcto en una situación en la que lo correcto simplemente no puede hacerse y pasa de la felicidad al desastre. Por eso se usa más común esta palabra pecado, que es la que más conocemos, que esa amartía es la que más se usa en todo el Nuevo Testamento, porque es la que más claridad trae con respecto
al desastre y al nivel de destrucción espiritual y de nuestro ser en todos los sentidos. Entonces, esa es la palabra que la usa mucho también el apóstol Pablo. También usa la palabra ilegalidad, anomia. Anomia es la palabra que quiere decir sin ley. Básicamente es la palabra de desafiar la ley y quebrantarla siendo consciente de ello. Es decir, intencionalmente voy a romper la ley. Por ejemplo, si se pasa de un país a otro sin llenar los requisitos de la ley de ese país, esto lo convierte en ilegal, pues se han violado los principios y las leyes. Luego, al ser requerido por la justicia de ese país, no se puede alegar ignorancia, porque sabía que estaba entrando, por supuesto, ilegalmente a un país, sino que se debe aceptar que infringió la ley, en cuyo caso se merece el castigo que estipula la ley de ese país. Entonces, anomia, que es la ilegalidad, es cuando nosotros, con toda la intención del mundo, sabemos que estamos haciendo algo mal, que hemos roto, quebrantado un principio de Dios, sabiendo que está mal y lo seguimos haciendo. Eso se llama ilegalidad y es una palabra para pecado en Romanos. De igual forma, Pablo quiere que entendamos que el pecado nos coloca como ilegales ante Dios y no podemos alegar ignorancia por parte nuestra, sino que cuando se nos llame a juicio, Él castigará nuestra ilegalidad. Por eso Pablo va a usar en Romanos muchas de las palabras y de los términos metafóricos de un juicio. Lo vamos a ver en alguno de los capítulos. El hecho de ser justificados, juicio, juez, justificación, son términos de jurídicos y tiene que ver que nosotros somos culpables por haber quebrantado la ley de Dios, los principios de Dios con toda intención. Es decir, no podemos alegar ignorancia, sabíamos que lo estábamos haciendo, ¿no? La cuarta palabra es infidelidad, asistía. Infidelidad, que es una palabra muy común. Regularmente no la asociamos con un pecado, aunque sabemos que es pecado, sobre todo si se habla de las relaciones matrimoniales, pero casi siempre no le damos esa connotación cuando estamos hablando en relación con Dios. Eh, no pensamos que somos infieles, aunque muchas veces se usa el término, es decir, de alguien que es infiel. Quiere decir, cuando se habla de Dios, que es una persona que no conoce a Dios, que no es salvo, que no conoce la salvación, que no es hijo de Dios y por lo tanto es una persona infiel. En ese sentido es pecado, ¿no? Entonces tiene que ver más bien con la resistencia de alguien que no quiere creer. Es decir, alguien que no le interesa y no quiere creer en Dios. Romanos 3:3, Pablo usa varias preguntas para hablar del tema. Dice que pues, si alguno de ellos han sido infieles, ¿acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? Bueno, en ese pasaje, infieles o infidelidad significa pecado. Infieles los que practican ese pecado, pero tiene que ver con alguien que no le interesa, no quiere y se resiste a creer en los principios de Dios, ¿no? Y por lo tanto se le toma como un pecado. Y nos invita el apóstol Pablo a reflexionar en la infidelidad como aquella que lleva a que se traicione la confianza, que es otro de los significados, ¿no? La única manera de poder entender a Dios y su plan de salvación radica en el sentido de cómo captemos la fe. Según lo que dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y ahí la palabra fe va relacionada también con fidelidad. Es decir, infiel es sin fe en ese sentido. Es decir, la relación con Dios es una relación de fe y así hemos alcanzado el perdón de los pecados por la fe en Cristo. Somos infieles en el sentido de que nos resistimos a creerle a Él y nos resistimos nosotros a no aplicar la fe. Entonces, en ese sentido, se le conoce también como pecado y así lo va a usar el apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos principalmente, ¿no? El quinta palabra es impiedad, asebia, significa impiedad, que lo va a usar
y que también significa pecado, aunque no se escriba la palabra pecado, pero hay impiedad. Es una palabra que usa el apóstol Pablo para hablar del pecado en sí mismo. Y el alcance de esta palabra es comprender la falta de reverencia, que eso es muy interesante. Impiedad se refiere a la falta de reverencia de las cosas de Dios. Y regularmente nosotros no lo vemos como pecado, pero es una impiedad. Cuando escuchemos la palabra impiedad, significa irreverente. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió una carta a Timoteo, en 2 Timoteo 2:16, y le anima a Timoteo a que dice, evita las profanas y vanas palabrerías porque conducían más y más a la impiedad. Entonces el apóstol Pablo habla de que la impiedad, es decir, la irreverencia, y la irreverencia es deshonrar el nombre de Dios o deshonrar la presencia de Dios. Es decir, no darle el lugar que corresponde. Y pisoteamos su nombre, pisoteamos su presencia, pisoteamos la persona de Dios cuando nuestra manera de hablar es irreverente. Y eso es algo muy interesante, dice el apóstol Pablo. Si tu manera de hablar es irreverente, ese es el camino que te va a llevar más y más a la impiedad. Es decir, evita las profanas y vanas palabrerías. Por ejemplo, a veces estamos con amigos que no son creyentes o no tienen los mismos principios que nosotros y son compañeros de trabajo o amigos en general y de repente hacen una broma o algo, comentario chusco acerca de las cosas de Dios o de Cristo o de cosas que son sagradas para nosotros. Y todos soltamos la carcajada. Bueno, eso es una irreverencia. Es una irreverencia, son palabras profanas, vanas palabrerías, es decir, hablar sin sentido, huecas, faltando el honor y la reverencia a Dios que le corresponde. Y entonces cuando soltamos la carcajada, estamos apoyando una irreverencia, ¿no? Por decir un ejemplo de alguien que a veces se mofa de las cosas sagradas o las cosas espirituales. Dice que una actitud así te va a llevar cada vez más a la impiedad. Y eso es lo que tiene que ver con la falta de reverencia, es importante, ¿no? No reconocer a Dios en nosotros mismos. Se puede ser irreverente y caer en actos que invitan a hacer el mal a otros o contra nosotros mismos, igual que a Dios mismo cuando deseamos que responda a todo lo que pedimos sin pensar siquiera en Él. Es decir, podemos ser irreverentes cuando a veces hacemos oraciones y pedimos que Dios haga algo en contra de sus principios. Por ejemplo, algo que puede ser chusco, pero ha sucedido. Es decir, cuando alguien hace una oración y dice, Señor, te pido que le des su merecido por algo que nos hicieron o nos hicieron daño. Entonces le estamos haciendo una oración para que le vaya mal al otro. Bueno, esa es una irreverencia porque está atentando contra la santidad del Señor. Entonces, ahí es una forma de pecado el estar tratando a Dios como si fuera un genio, una lámpara maravillosa, inclusive como un espíritu que hace los favores que nosotros le estamos pidiendo que haga y queremos dirigir su poder, su majestad hacia lo que nosotros querramos para un uso personal. Entonces la línea es muy delgada entre la brujería y oraciones de ese tipo. La brujería es básicamente una irreverencia y una profanación de palabras que está profanando, que está haciendo contra la majestad, contra la santidad de Dios. En la brujería se trata de captar el poder de Dios, usarlo, manipularlo a nuestro parecer para dirigirlo hacia donde yo quiero. Eso se llama brujería. Y a veces queremos usar las cosas de Dios para hacerle mal a alguien, inclusive para hacerle bien, pero eso sigue siendo brujería. Al final de cuentas, es manipular el poder de Dios, las bendiciones de Dios, y yo los manipulo a mi gusto para dirigirlos a quien yo quiero y como quiero. Bueno, eso es una impiedad que tiene como que tiene como conducto la irreverencia, es decir, nos estamos comportando
con impiedad, irreverentes, y esa es una forma, por supuesto, de pecado en ese sentido. Y el apóstol Pablo lo tocaría él también más adelante. El número 6, la sensualidad, es aselgeia. Ese es algo muy obvio, mm, no requiere tanta explicación. Los seres humanos somos seres sensoriales. Y eso es algo que tenemos que nosotros entender. Sensoriales, me refiero a que somos seres que vemos, escuchamos, sentimos el tacto, el, el, el gusto, todos esos elementos participan para poder captar la información de afuera hacia adentro, inclusive de adentro hacia afuera. En ese sentido somos sensoriales, pero nos convertimos en seres sensuales cuando lo utilizamos solamente para poder alcanzar interiormente, aumentar la sensualidad, es decir, cuando el énfasis es básicamente un relajamiento. Es decir, que todo el ser se pueda relajar en ese sentido con un libertinaje, básicamente, un ser licencioso. Usaban mucho esa palabra en las décadas pasadas y decían, fulanito de tal es muy licencioso, se da muchos permisos, muchas licencias, porque se ha relajado su persona. Es decir, deja que los sentidos se suelten, no le pone límites, no le pone peros ni a lo que ve, ni a lo que habla, ni a lo que hace, ni a lo que siente. Están todos los sentidos sin límites. Entonces, la idea de la sensualidad tiene que ver con un relajamiento, es decir, soltar toda la parte del alma, si lo queremos ver en las tres partes ahí del cuerpo, que participa juntamente con las partes físicas del cuerpo, que son los órganos, el ojo, el oído, que eso es tomar una información exterior y que nos lleve a ese relajamiento sensual. Es decir, por eso se llama sensualidad, con todas las variedades y profundidades que esto pueda llevar. Un libertinaje en ese sentido. Cuando el apóstol Pablo hace una lista de pecados en Romanos 1, del 18 al 32, que lo vamos a ver en el primer capítulo, es una lista larga, como en las obras de la carne en Galatas 5:20. Ese también lo usa en esa parte, cuando dice que las obras de la carne, pues es en celos, envidias, maledicencia, maldad, es decir, todas esas cosas donde participan principalmente todos nuestros sensores y describe una idea de relajación sensual y un libertinaje por parte del hombre que lo hace ver como un pecador sin escrúpulos. Es decir, no se detiene en su pasión, en lo que eso va desatando, ¿no? El término sensualidad describe una estrategia, una entrega sin restricciones hacia el mal como producto del pecado en su vida, ¿no? Usar todo eso sin restricciones, sin límites, sin tener un alto en ese sentido y usarlo para el mal, ¿no? El punto número 7, deseo, es episumia, la palabra que usa en griego, que significa pecado también, y es deseo, pero está hablando principalmente de la palabra que envuelve el carácter moral de la persona, de donde ella juzga lo que es bueno o que es malo. El pecado se presenta como la base en el desear porque lleva a la persona a caer en la tentación. Es decir, inicia el tema con lo que yo deseo y lo deseo porque lo quiero y lo quiero tener y entonces empieza a desenvolverse esa palabra hasta caer en una tentación. Hay todo un envolvimiento que describe Santiago, ahorita lo vamos a leer, pero que tiene que ver con esa parte de nuestra moralidad, el deseo, es decir, lo que yo quiero, lo que yo deseo que me produce placer. De ahí surgen las ideas de los 7 pecados capitales, que bueno, es una manera de estructurar el pecado. No aparece en la Biblia como pecados capitales, pero sí el deseo forma parte de la totalidad
de lo que queremos y podemos caer en un pecado cuando eso que queremos está haciéndonos daño. Y el problema no es tanto que lo que siento, el problema es que la manera en que lo quiero resolver. Todos tenemos necesidades fisiológicas, ahí están, así fuimos creados, pero si yo quiero resolver esa necesidad por el camino ilegal, por el romper el principio de Dios, pues entonces ese deseo que es natural, que forma parte de nuestro ser, se convierte en pecado porque no está siendo satisfecho de acuerdo a los principios de Dios. Así que no tiene nada de malo desear. El problema del deseo que nos lleva, por supuesto, y nos desencadena en caer en un pecado, que ese es parte del problema, aquellos actos y aquellas obras que son resultado de algo que deseamos y que se desenvuelve a través de un camino ilegal o un camino incorrecto. Pablo usa esta palabra, episumia, muestra cómo el pecado comienza en la mente del hombre. Ahí es donde empieza el problema del deseo, generándose allí un impulso que lo lleva a quebrantar la ley. El hecho de no hacer provisión para satisfacer los malos deseos de la carne, dice en Romanos 13. Lo vamos a ver cuando llegue el momento. Para Pablo es todo aquello que rodea al hombre en lo externo, generando en la parte interna las pasiones y la concupiscencia que lo llevan a caer en el pecado. Entonces, el Pablo ve este tema del deseo de aquellas cosas que nos rodean, que están alrededor de nosotros, pero que a la vez va a generarnos un impulso desde el interior, donde está la pasión. Entonces, el deseo es la parte que se descontrola y toma algo de afuera y vuelve a regresar adentro y descontrola lo que hay adentro y entonces cae en la trampa de la concupiscencia y termina ejecutando algo que después no quería. Que eso se llama el problema del pecado del deseo, ¿no? Santiago lo dice muy claro, para expresarlo con más claridad, dice Santiago capítulo 1, versículo 3 en adelante, y explica este tema del deseo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Ahí en estas palabritas está todo el concepto de cómo funciona el tema del pecado cuando es generado por un deseo. Entonces, inicia diciendo Santiago que cuando alguien está dentro de una situación de tentación, es decir, de repente te viste en un espacio, en un momento, en un lugar donde estás siendo tentado, que dice, nadie se le ocurra decir que está ahí porque Dios lo puso, que Dios le puso esa tentación. Dice, Dios no anda poniendo tentaciones, porque para empezar, Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, lo que dice Santiago, que Dios no va a decir, bueno, vamos a ver cuánto aguantas fulanito, lo voy a poner en una situación de tentación y entonces Dios está siendo seducido por el mal para ver cuánto aguanta fulanito o sutanito. Dice, Dios no tienta a nadie, eso no viene de parte de Dios. Así pensaban los griegos, ¿eh? Y el mundo grecorromano, donde escribió Pablo Romanos, pensaba la gente de los dioses griegos que estaban allá en el monte Olimpo, allá estaba Zeus con todos los demás dioses haciendo apuestas. Cuando veían a través de un espejo de agua de una fuente, veían a los seres humanos allá abajo y algunos apostaban o hacían suertes a ver cuánto iba a aguantar fulanito de tal y le mandaban una situación y ahí a ver quién ganaba. Bueno, dice Dios no se comporta así. Está borrando ahí la idea de que alguien pensara que Dios le gusta andar tentando a los demás para ver cuánto aguantan. Y luego viene la explicación, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra complicada aquí es concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Significa nuestra naturaleza humana. Es nuestra naturaleza. Dice Santiago
que cuando somos tentados de lo que tenemos adentro. O es decir, nadie puede ser tentado por algo que no tiene adentro. Si estamos en una situación de tentación, que sentimos que estamos siendo atraídos por algo, pues es algo que está dentro, no viene de afuera. Y entonces dice el apóstol, dice Santiago aquí en este pasaje, que esta situación de la tentación viene desde adentro, nuestra naturaleza. Yo a veces uso el ejemplo que cuando alguien me puede envenenar con alguna fruta, dice, vamos a poner esta fruta para envenenar a Javier, le echamos el veneno porque a él le encanta ni se va a dar cuenta. Si lo hacen con una sandía, ya perdieron. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta la sandía. A mí no me seduce la sandía, no me atrae. La puedo ver enfrente y me da igual. Pero si es otra fruta de las que me gustan, ahí sí no dejo pasar la oportunidad y ahí sí me pueden envenenar porque ni cuenta me doy. Bueno, ese es ahí igual. No podemos ser tentados de algo que no tenemos adentro. Entonces somos tentados de nuestra propia naturaleza, de lo que tenemos adentro. Pero dice Santiago que la tentación inicia cuando desde adentro el enemigo o el diablo, Satanás, nos atrae y dice es atraído y seducido. Las dos palabras son muy interesantes porque cuando dice atraído es como el cazador que está tratando de sacar su presa del entorno de seguridad donde se encuentra. Si quiere atrapar un conejo, pues el conejo está en su madriguera, pero cerca de la madriguera llega el cazador y pone una trampa y le pone algo que sabe que le gusta a los conejos, es decir, de su propia concupiscencia. Y entonces le pone el cebo que sabe que le atrae a los conejos y entonces lo es atraído, lo saca de su seguridad y lo lleva a un entorno para seducirlo. Y entonces una vez que la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Es decir, ya está seducido, está en nuestra cabeza lo que queremos hacer y es un asunto de tiempo. Es un asunto de tiempo. Si somos seducidos por algo que queremos hacer, nos hemos sido atraídos y nos salimos de nuestro entorno de seguridad y empezamos a andar en ciertos lugares, en ciertos pasos, con ciertas compañías, hemos perdido la seguridad y entonces somos atraídos hacia algo que nos gusta, pero sabemos que está mal, y entonces estando ahí empezamos a ceder en esta parte del deseo y caemos en ser seducidos y engañados. Pero hasta ahí nadie nos ha obligado, ni podemos echarle la culpa al diablo, y no estoy defendiendo al diablo. El diablo va a merecer su castigo. Pero el pecado en este caso que tiene que ver con los deseos, es de nosotros mismos, de lo que traemos adentro de nuestra naturaleza de pecado que todos traemos. Entonces dice que es sacado, atraído y seducido. Y una vez que está ahí, dice la concupiscencia, es decir, nuestra naturaleza de pecado que ya tenemos, después de tomar la decisión, porque hasta ahí no ha pasado nada, pero la concupiscencia empieza a trabajar con el razonamiento, empieza a trabajar con la mente y entonces encuentra la palanca necesaria para justificar lo que quiere hacer sabiendo que está mal. Es decir, ese deseo fue atraído, seducido y luego con la concupiscencia lo es concebido o engendrado. Y después de tiempo de haber tomado la decisión, es un asunto de tiempo ya. Ya tomó la decisión. Hasta entonces todavía formaba parte de la tentación de ser atraído y seducido, pero se podía escapar. Pero cuando ya se empieza a enredar con la naturaleza que llevamos dentro y empieza a trabajar con la mente, el razonamiento y el análisis para encontrar la palanca necesaria para justificar lo que quiere hacer, ya es un asunto de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Después de tiempo, y ahí lo pone como si fuera un embarazo, dice el Santiago, ya está concebido, y entonces hay que esperar el tiempo del embarazo hasta que dé a luz el pecado.
hasta que lo ejecute, pero ya había tomado la decisión mucho antes. Por eso Jesús cuando decía, habéis oído decir no adulteraréis, pero cualquiera que en su mente ya está viendo a alguien con la intención de adulterar, dice, ya cometió el pecado, porque es un asunto de tiempo. Entonces, muchos se quedaban en que, bueno, pues no es que no hicimos nada, pero sí había la intención, sí, pero no hicimos nada, entonces no hay pecado. No, no, no. El pecado es desde antes, desde el momento en que se tomó la decisión, ya pasa un lapso de tiempo que puede ser minutos, horas o días o semanas. Eso es lo que se llama, por eso dice dar a luz. Ya se formó y se ejecutó. Y el pecado, una vez que es ejecutado, que ha sido consumado, da a luz muerte. Entonces, dos cosas aparecen con el pecado de aquí, de todo este proceso, que da a luz el pecado y el pecado, una vez siendo consumado, da a luz muerte, que ese es parte del problema. Entonces, el apóstol Pablo empieza a tocar esos términos ahí de esa manera, ¿no? Seguimos adelante, si no, no vamos a terminar. 8. Hostilidad. Exra. Esta es una palabra en el vocabulario de Pablo que nos lleva a ver cómo el pecado llega a los sentimientos, produciendo acciones hostiles contra prójimo, que tiene que ver, por supuesto, con nuestra naturaleza. Ser hostil hacia alguien, sacar lo peor de nosotros y dirigir ese potencial de energía hacia el prójimo con la intención de hacer daño. La hostilidad tiene que ver con una potencial interno que se puede dirigir esa fuerza para construir, pero la hostilidad la usa para destruir a alguien. Y ahí estamos cometiendo pecado cuando somos hostiles con las personas que nos rodean con la intención de disminuirlos, con la intención de practicar el racismo, hacerlos sentir mal, de verlos totalmente reducidos para que sean manipulados y para poder ser controlados y beneficiarme de ellos, ¿no? La hostilidad. La mejor traducción para esta palabra es enemistad. Romanos 8:7, el apóstol expresa que la intención de la carne es enemistad con Dios. Esta referencia la hace aludiendo a la condición del hombre como pecador, el cual establece con su desobediencia la enemistad, porque Dios, aunque ama al pecador, aborrece el pecado en la cual vive la humanidad, ¿no? Eso es lo que nos hace enemigos de Dios en ese sentido, ¿no? Así que no hay manera de ser amigos de Dios. La maldad, caquia. Este es un término más fuerte, el más fuerte que se usa en el Nuevo Testamento. Y se usa para indicar la perversidad o depravación como algo opuesto a la bondad del bien. Es la intensidad de lo malo, por decirlo de esa manera. Cuando una persona es mala de maldad, es perverso. Perversidad hace que una persona descargue toda su furia sobre otra, sin importar esta a quien sea, ¿no? Entonces es una palabra muy fuerte porque denota una maldad concentrada. El consejo de Pablo a los cristianos siempre es quítense de vosotros toda maldad. Así lo dijo en Efesios 4:31. En vista de que ella conduce a hacer daño al prójimo, se daña con palabras, con acciones, sin importar las consecuencias que puedan acarrear tanto para la víctima como para el quien las ejecuta. Este tipo de pecados hace daño a los demás y a nosotros mismos, por supuesto. Si se fijan, unos pecados son contrarios a la palabra de Dios, directamente a Dios, pecamos contra Él, y en otras ocasiones son palabras de pecado que tienen que ver con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean, pero que finalmente el daño es a la persona, pero también nos hace daño a nosotros. También causa nivel de destrucción. Transgresión, parabáis, y eso es algo también interesante, transgredir. Esta palabra se usa solamente 8 veces en el Nuevo Testamento y lleva la implicación de pasarse de los límites, es decir, violar un principio. Hay en la palabra un fuerte énfasis sobre la violación de la ley en forma voluntaria, siendo muy consciente de lo que se ha hecho. Es decir, transgredir, ir más allá de los límites. Todos sabemos que Dios nos ha puesto límites. Por ejemplo, en estos días se habla mucho del tema de los muertos que acaba de pasar.
Hay cristianos que no saben que Dios ha puesto ciertos principios para los cristianos de no hacer culto a los muertos, ni consultar a los muertos, ni buscar conectarse con ellos. Ese es algo que está claramente prohibido y la ley y los principios de Dios lo prohíben, que el cristiano practique el espiritismo o la adivinación o la consulta a los muertos o que le dé cultos a los muertos. Bueno, si yo sé que eso está prohibido y a un nivel de desesperación me urge comunicarme con mi abuelito que ya falleció y nunca nos dio la combinación de la caja fuerte, pues entonces voy a ir a buscar a un espiritista para que haga contacto con él porque me urge sacar unas cosas que él tiene para pagar unas deudas o para poder recibir la herencia. Y entonces hace contacto o trata de hacer contacto con su abuelo para encontrar esa. Bueno, ese acto de saber que está mal y aún en la desesperación nos lleva a romper ese principio se llama transgresión, transgredir, ir más allá de los límites de lo que Dios nos ha prohibido a nosotros. Romanos 5:14 dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán. Esto nos hace conscientes de que aunque no exista una ley, Pablo nos recuerda que aún la ley de la conciencia puede ser traspasada con actos contrarios a lo que ella nos dicta. Lo vamos a ver en el capítulo 1 y 2 acerca de la ley, que a uno que no conozca la ley de Dios, pero nuestra conciencia tiene nuestra propia ley, es decir, tenemos principios que cada uno va estableciendo. Y el nivel de destrucción, aunque no estemos conscientes, ahí está. Por ejemplo, a veces pensamos, bueno, es que en las últimas décadas ha habido cosas que están mal, que son principios de Dios que no podemos practicar y que al romper esa ley se convierte en pecado, pero en nuestra época que estamos viviendo nos están diciendo que no, eso no es pecado. Entonces, en ese sentido, estamos transgrediendo una ley y el hecho de ignorar o que nos traten de decir y que no es pecado, no quita los efectos de destrucción a nivel espiritual. El ignorar o el tratar de suavizar la culpa no quita el nivel de destrucción. ¿Por qué? Porque ese es un nivel espiritual y si uno rompe un principio de Dios, la destrucción está ahí. Aunque nosotros querramos disfrazarla y aunque nosotros querramos darle otro nombre para poder quitar la culpa y poder estar en paz. Se llama transgresión y por supuesto es pecado. Perversidad es la última. Poneria se llama. Esta palabra se traduce también como bajeza, es decir, el nivel más bajo. Y aún malicia, niveles inferiores de maldad, es lo más bajo que podamos caer. La perversidad, parece que es un resumen de la maldad. Esta palabra es sinónimo de maldad, es parecido a akakia, que ya lo vimos, pero los dos términos aparecen juntos para enfatizar el alcance que hace el pecado en la vida de una persona que practica la perversidad. Así lo indica Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio al hacer siguiente recomendación. Que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Es claro que a lo que se refiere con esta palabra es el nivel de toda pérdida de sensibilidad y de practicar lo bueno y de comportarnos perversamente contra otros, es dejar caer todo lo malo que hay dentro de nosotros. Pablo recurre al pensamiento del Antiguo Testamento para exponer una teología con referencia al pecado con más claridad. El hombre es presentado en Génesis 3 no solo como capaz de pecar, sino que lo comete. Al descubrirse a sí mismo como la imagen de Dios, el hombre quiso ser Dios. Es decir, el hombre tiene la capacidad de pecar, pero también lo comete y nos descubrimos a nosotros mismos como la imagen de Dios, es decir, de querer ser igual a Dios. Pues es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, entonces yo también puedo ser Dios si me dio de su semejanza. Y si puedo ser Dios, entonces yo pongo mi propia ley y yo pongo mi propio código y yo pongo lo que es bueno y lo que es malo, es decir, yo soy mi propia ley y yo lo uso a como yo quiero y puedo ejercer el bien y el mal porque para mí no tiene nada de malo y lo puedo dirigir en resumen esa potencia de maldad que se llama perversidad contra, no, contra mí mismo o contra alguien.
El hombre quiso usar el poder y queriendo ser igual a Dios y llegó al nivel de perversidad. Esto produjo una autoexclusión del compañerismo con Dios. Eso fue lo que provocó que Adán y Eva fueron echados fuera del Edén. Un compañerismo de amor y confianza, pero él elige apartarse de Dios, queriendo hacer mucho, termina haciendo nada, perdiendo así los privilegios de vivir en el denominado huerto del Edén. El pecado no es solo un asunto de la mente, tiene correspondencia en la actitud del ser humano. Este no afecta a un órgano en particular, es decir, el corazón o la carne en sí solamente, sino la totalidad del hombre. Participa todo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu que ya está muerto delante de Dios. Todo nuestro ser participa en esa maldad. Y entonces eso tiene que ver con todo lo que nos rodea, afecta a la familia, a la sociedad y al mundo en general. Cuando vemos nosotros que en la sociedad que nos ha tocado vivir los niveles de maldad han aumentado muchísimo. Es decir, la persona ha llegado a niveles de perversidad total. Es decir, hemos practicado el mal a alto nivel y ha afectado a todo lo que nos rodea. Vivimos tiempos realmente muy difíciles, ¿no? Y para terminar, aquí tenemos la gráfica con la que empezamos, que estudiamos la persona, espíritu, el alma, la conciencia, la mente, el cuerpo, el corazón, la carne, y hablamos de un ser espiritual, emocional, moral, racional, evolutivo y el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado en nosotros? Primero que nada, mata el espíritu. ¿Qué fue lo primero que pasó? Lo primero que pasó es que el pecado mató el espíritu. El hombre que una parte de él, el ser humano, tenía espíritu, ese espíritu ruaj, ese aliento de vida que Dios le dio al ser humano para distinguirlo de los animales, se ha muerto. Ya no hay una relación con Dios. Básicamente la línea de comunicación está muerta. No hay manera de tener un contacto con Dios. Una persona que tiene muerte espiritual, no hay manera de que sus oraciones lleguen más allá del techo. No se puede porque está muerto delante de Dios. Lo que hace el pecado a la parte espiritual del ser humano lo mató. Ese es el primer principio. Lo segundo que hace el pecado en el alma es que contamina todas nuestras emociones, las echa a perder. Perdemos la referencia una vez que perdemos la relación con Dios, es decir, nuestra línea de comunicación se ha roto, ya no sabemos quiénes somos, ya no sabemos cómo usar lo que tenemos y entonces tenemos problemas de relaciones con Dios porque no lo entendemos, porque tenemos roto la relación con Él. Tenemos rota la relación distorsionada con la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestra esposa, esposo, nuestros padres, amigos, les hacemos daño emocional. Es decir, no sabemos cómo comportarnos con ellos o nos hacen daño emocional. Hemos perdido la referencia de quién somos por causa de que nuestro espíritu está muerto. Entonces el ser humano empieza a buscar la manera de poder relacionarse con lo que lo rodea y termina relacionándose mal porque sus emociones están contaminadas por causa del pecado. En cuanto a la conciencia donde habita la moralidad, queda cauterizada la conciencia. Se va endureciendo, ya perdió sensibilidad en cuanto a lo que está bien y está mal. En nuestra época, que somos una sociedad muy moral, a diferencia de los siglos pasados, la inmoralidad está mucho, muy fuerte y se nos hace tan natural que ya ni percibimos la diferencia. A lo que es malo le llamamos bueno. Y a lo que era bueno ahora decimos que está mal. Eso se llama cauterizar la conciencia. Perdemos la capacidad de sentirnos mal por lo que está mal. El pecado que hace con la mente racional la corrompe, es decir, ya no razonamos adecuadamente. El pecado no permite que razonemos con claridad, porque entonces nuestro razonamiento está siendo influenciado por nuestra alma contaminada, nuestras emociones y por nuestra conciencia. Y en esa pérdida que tenemos de no estar relacionados con Dios, no sabemos cómo somos. Entonces nuestra mente está siendo corrompida. No razonamos correctamente, lo razonamos mal. Hemos perdido nuestra capacidad de razonar correctamente las cosas de Dios, ¿no? ¿Qué hace el pecado con el cuerpo? Lo esclaviza y cuando se refiere al cuerpo se refiere a toda la parte física, lo que hemos hablado.
lo esclaviza, es decir, lo trae como un esclavo tener que hacer y repetir sin poder escaparnos del pecado. Terminamos haciendo lo mismo cada vez más. ¿Qué hace con el corazón donde está la voluntad, las decisiones? Lo entenebrece, es decir, el corazón se obscurece de tal manera que ya su voluntad no la puede ejercer con claridad. Por eso hablamos de que Jesús lo dijo, si vas a guardar tu corazón, pues, si vas a guardar algo en la vida, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El tipo de vida que querramos afuera depende de cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está muy entenebrecido, nuestra vida va a estar muy entenebrecida, no hay claridad, está muy oscurecida. Y eso es lo que hace el pecado. Al corazón, donde radica la voluntad, termina siendo entenebrecido y no sabe la voluntad ni siquiera para va, si va o viene, si está arriba o está abajo. Es decir, toma decisiones, por supuesto, y a veces no puede ejercer la voluntad. No quiere hacer lo que termina haciendo. Su voluntad está siendo entenebrecida y esclavizada juntamente con el cuerpo. No lo quiero hacer y termino haciéndolo. ¿Cómo me libro de eso? Dijo el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así lo dijo en una ocasión el apóstol Pablo. Y dice cuerpo de muerte porque ahí estaba su corazón y estaba su cuerpo esclavizado. Dijo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces, no tengo solución. No tengo salida, porque el pecado que está en nosotros me ha entorpecido, me ha esclavizado y me ha entenebrecido. Y a la carne, la naturaleza que tenemos de pecado, donde surgen nuestras pasiones, la concupiscencia donde hablamos ahorita, de donde somos seducidos, arrastrados y llevados a una trampa, en donde somos desprotegidos porque hemos cedido a esos deseos que la carne tiene, ahí está el lugar donde se le conoce como depravación. ¿Qué hizo con la carne? La llevó a niveles inferiores depravados. La carne no puede salir algo bueno. Entonces la carne es, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces eso fue lo que hizo el pecado con nosotros, desde Adán y Eva. Y así ha sido, y hemos nacido así con esa naturaleza de pecado. Pablo va a tratar el tema del pecado en Romanos y va a tratar el tema del daño que nos ha hecho y cómo entonces la salvación, lo que Cristo hizo en la cruz, nos trajo de beneficio en cada una de estas partes. Va a explicar el apóstol Pablo cómo la salvación de Cristo en la cruz colaboró, trabajó y trató de recuperar cada una de estas partes, es decir, regenerarlo una vez más. Regenerarlo quiere decir recuperar el origen antes de que entrara el pecado. Y la salvación trata con el espíritu del hombre, trata con el alma, con la conciencia, con la mente, trata con el cuerpo, con el corazón y con la carne. A cada una de estas partes, Cristo le dio una solución en la cruz. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. En la próxima sesión vamos a hablar de la salvación, sus beneficios y cómo esa salvación va a tratar ahora el tema del pecado. Cómo va a tratar el tema del pecado en el espíritu, en el alma, en la conciencia, en la mente, en el cuerpo, el corazón, en la carne. ¿Qué va a hacer con todo esto? Bueno, eso lo vamos a dejar para nuestra próxima semana. Solamente termino con este pasaje, 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando el apóstol Juan se está refiriendo a la pasión de la carne, la pasión de los ojos y a la arrogancia de la vida, no se trata, no está hablando de ser apasionados en hacer algo bueno. Se está refiriendo a darle rienda suelta a esos deseos y dejarlos sin límites en todo lo que vemos, en todo lo que queremos lograr en forma personal, sin caiga quien caiga y romper las leyes que haya que romper y dejar la carne despierta, es decir, en todos los sentidos. Dice, el mundo va a pasar y van a pasar todos los deseos que sentimos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre.
Entonces vamos a terminar con una oración. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas palabras que hemos compartido hoy. Yo te quiero pedir, Señor, que nos permitas llevar a una comprensión de cómo el pecado, si lo dejamos, Señor, que actúe en nosotros, nos destruye en todos los niveles de nuestro ser. Y el hecho de ignorar que estamos pecando porque la sociedad no lo considera que es pecado, no evita el nivel de destrucción en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma. Padre, yo te quiero pedir, Señor, que estamos conscientes de que tenemos una naturaleza que tiende al mal, pero tu Hijo Jesucristo se despojó de toda su gloria para tomar forma humana y para poder llevar la cruz, derramar su sangre bendita y santa y abrir un camino de restauración y de recuperación. El que fue justo pagó con su vida y murió por los injustos que somos nosotros. El que no tenía pecado pagó con el precio de los pecadores. Te pido, Señor, que podamos renovar nuestra mente y nuestra conciencia, entendiendo, Señor, que tenemos una naturaleza de pecado que tendrá un trato definitivo en el futuro, y que una vez que le aplicamos la fe a la obra de Cristo en la cruz, nos has regresado a la vida a nuestro espíritu y has limpiado nuestra alma. Señor, te pido que podamos refugiarnos en ti, fortalecer nuestro espíritu, lavar nuestra conciencia, afirmar nuestro corazón y atesorar las cosas buenas, las que producen vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada persona que está en este momento, en su casa, en su oficina. Quiero pedirte, Señor, que bendiga sus vidas, que bendiga sus familias, que bendiga su fuente de provisión y que nos permitas a todos juntos poder ir madurando en la fe y crecer en el conocimiento tuyo y poder disfrutar de las bendiciones que tú nos diste al morir en la cruz. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí, bendice a su familia y bendice todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.